mucha felicidad y alegría les decimos que vuelve una nueva temporada de su programa favorito de todos los lunes, Generación. Sin antes quiero saludar ya y que también le dé la bienvenida a todo este público que se va conectando. Les recordamos compartir ya esta transmisión a nuestro conductor del programa, el pastor Luis Mesa Bocanegra. Dios le bendiga, pastor. Una nueva temporada. Sí, gracias, Yemina. Dios te bendiga. Dios bendiga a todo el equipo de Generación, pastor Juan Carly. Sí, es una nueva temporada y esperamos pues estar un buen tiempo con ustedes, tocando estos temas coyunturales que van a ser de gran bendición para todos los que nos ven a través de Betel Televisión. También, pastor, el hermoso set que han preparado. Sí, bueno, acá, gracias a Dios por el equipo de producción que se han esforzado y tenemos un set nuevo para la gloria de Dios, ¿no? Así es, para la gloria de Dios. Y sin también mencionar que en esta nueva temporada, también en la inauguración, está nuestro pastor Juan Carly. Dios le bendiga, pastor. Amén, hermana Yemina, Dios te bendiga, Dios bendiga al pastor Luis Mesa, a todos los hermanos que están aquí y son parte de esta nueva temporada de Generación, deseando siempre que el Señor pues a través de este programa siga bendiciendo, porque Dios nos ha permitido viajar o estar en Lima o ir a algunos lugares del Perú y donde vamos, me dice, con Generación, los pastores se gozan, sí, los hermanos se gozan, se edifican, sí, mandan saludos para todos y estaban esperando. Ahorita hay muchos que ya están conectados a nosotros, sí, así que estamos nosotros también le mandamos saludos. Eso es verdad, pastor Juan Carly, porque este domingo también un hermano de mi iglesia, de toda la juventud de San Felipe, del Movimiento Misionero Mundial en San Felipe, también aprovecho de mandarle saludos y me preguntaron, hermana Yemina, ¿cuándo vuelve Generación? Porque los temas que tocamos en este programa son temas sí es cierto, son coyunturales, pero al mismo tiempo también todo lo llevamos a un contexto bíblico y creo que es parte de la vida, ¿no? Que nosotros, nuestra vida sea cristocéntrica y todo lo podamos llevar en torno de la Biblia. Pero también rápidamente quiero saludar a mi muy buena amiga Cecia Chumbes. ¿Y qué tal, Cecia? ¿Qué tal este relajo que hemos tenido de descansar un poco de Generación? Dios te bendiga, Yemina, Dios le bendiga a todos. De verdad que estamos muy contentos de esta nueva temporada de Generación y poder reencontrarnos con todos los hermosos jóvenes, también con toda la audiencia, pero también mencionar que tenemos a los nuevos integrantes, nuevos amigos aquí dentro y de verdad que estamos muy ansiosos de poder esperar esta temporada porque hay nuevos temas que tocar, hay mucho más que aprender. El tema de hoy, y hoy yo estoy segura que va a chocar mucho con toda la audiencia que está ahí presente ya mandando saludos seguro. Pero también queremos saludar pues a Mayli, que está por ahí muy atenta. Pero queremos saludar a Mayli, pero primero tenemos a los nuevos integrantes, que tienen que estar bautizando el nuevo set, porque hoy día se ha renovado set, se ha renovado también a los integrantes. Quisiéramos saludar a Michelle. Dios te bendiga, Michelle. Dios les bendiga, pastores. Bueno, en realidad es un gozo, ¿no?, poder participar con esta juventud muy preciosa, con temas de coyuntura, ¿no?, el aporte que nosotros podemos dar, la bendición que el Señor nos ha dado de poder tal vez comprender un tema en específico y sobre la base de ello aportar, digamos, encantada, ¿no?, para poder coadyuvar en este bien social, ¿no?, porque nuestra audiencia es de todo tipo de edad, ¿no?, no solo jóvenes, sino también adultos y cuántos adolescentes también que se enriquecen con nuestros temas. Amén. Así es, enriqueciendo el tema, como bien lo ha dicho Michelle. Pero ahora sí, Mayli, Dios te bendiga, tanto tiempo. Volvimos después de tanto tiempo. Estamos muy felices y agradecidos con el Señor y este tema de verdad que está muy hermoso. Sé que vamos a tocar, el Señor va a hablar a nuestras vidas y como bien lo decía Yemina, va a ser la palabra del Señor. Muy felices de verdad de volver otra vez. Vamos a aprender aún más. También quisiera presentar a nuestro hermano, Dios le bendiga. Quisiera que se presente nuestro hermano Joel. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Y un agrado también tenerlo en Generación. El agrado es mío, muchas gracias, pastor, por la oportunidad que me están dando. Y bueno, es un programa muy entretenido para muchos jóvenes, adolescentes, y no solamente para jóvenes y adolescentes, sino para todas las edades. Muchísimas gracias. Muy bien, Joel, tú bien lo has dicho, para todas las edades. Y ya a toda la sintonía que se está comentando, nuestro pastor Wilmer Monzón dice, Dios le bendiga al reverendo Luis Mesa, a todos en estudio, en sintonía desde Guatemala. Ya tenemos sintonía desde Guatemala. También nos dice nuestro hermano Orlando García, dice en sintonía desde Condes, Chile, desde las Condes, Chile. Y así cada uno de los saludos que nos está llegando, también desde Colombia. Ahí sí, a ver también los chicos que se están viendo la transmisión, van ayudando con los saludos para ir destacándolos. Y quisiera seguir saludando aquí también a nuestros compañeros del set. Dios te bendiga. ¿Cómo estás, Denise? Muy bien, Cecia, de verdad que muy contenta de poder volver a compartir con todos ustedes, pastores y hermanos. De verdad que estos son temas de muchísimo interés, donde todos aprendemos. Y yo he aprendido mucho en la temporada anterior. Espero que también ustedes puedan aprender.
Gracias. También tenemos a nuestro muy buen amigo Ayrton. Ayrton vemos que siempre en las temporadas está aquí acompañándonos, pero vamos a saludar a Tania. Tania, hoy día, ¿cómo te has preparado con el tema? Nosotros sabemos que por ahí siempre tienes tu cuadernito escondido. Apuntes, tiene por ahí. En su cabecita. Yemi, Dios te bendiga, Ceci, Dios le bendiga a cada uno de los panelistas, también a los pastores. Realmente hemos extrañado, ahora con un nuevo set, los nervios siempre están ahí, pero estamos dispuestos a seguir aprendiendo. El tema de hoy es muy interesante, sí, tienes razón, me preparé con un cuadernito, pero le tomé foto para no estar aquí con el cuadernito. Así que por ahí me están diciendo ya también en los comentarios de que tienen muchas preguntas al ver el tema de hoy. Así que los invitamos a que puedan dejar en los comentarios esas preguntas que a lo largo del programa nosotros aprendemos junto a ustedes. Así es, ya mandamos también, a ver si Maylí ahí me va ayudando con los comentarios, pero aquí nos dice Anaís Cuevas y dice, Dios me le bendiga hermanos desde Panamá, tenemos audiencia desde Panamá. Aida Pineda nos dice, saludos desde Colombia, y así muchos más hermanos desde Chile también nos están saludando, desde Venezuela, también a lo largo de Perú, desde la costa, sierra y selva, desde Trujillo. Les mandamos muchos saludos, recordándoles que compartan la transmisión, y hoy vamos a tener un tema muy interesante, Pastor Luis, que es, ¿cuál es tu ídolo? Exactamente, sí, es un tema muy interesante y yo creo que todos los cristianos tenemos que combatir contra esto, porque una de las cosas que el apóstol Pablo, por ejemplo, habla de la batalla, dice, ¿no? Cuando él habla, dice golpeo, no, dice, y golpeo no en el aire, dice, golpeo, pero golpeo bien, y luego dice, golpeo mi cuerpo, porque dice, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces el tema de hoy día es los ídolos, y los ídolos que se van formando dentro de nuestra concepción, dentro de nuestra forma de vida, y que hemos estado hablando de esto, Pastor Juan Carly. El asunto es cuando una práctica en nuestra vida llega a tener más relevancia, más importancia que buscar a Dios, por ejemplo, ¿no? Que estar en la iglesia, que Dios. Entonces, podría decir que es lo que nos cuesta dejar, como que desprendernos. Exactamente. Y eso se vuelve un ídolo. Entonces, cuando se vuelve un ídolo, nos perjudica. Ya no es para bendición, sino es para destrucción. Y eso es lo que arrastra al creyente y lo hace retroceder, lo hace pues desmoronarse espiritualmente. Por eso que esto es algo contra lo que tenemos que combatir, ¿no? Entonces, claro. Y ahí sí, creo que cada uno tenemos una experiencia personal. Se me ha pasado que Grecia también nos salude, pero no es que se me ha pasado en realidad, sino que quisiera que también ella comience a lo mejor diciéndonos si en algún punto de nuestra vida, porque todo lo podemos llevar en el tema también de que nuestras experiencias, ¿no? Como jóvenes también, ¿qué nos ha podido costar dejar? Y si a lo mejor, yo sé que tú nos quieres compartir algo que a lo mejor algo te ha costado dejar. Gracias, Yemina, que Dios bendiga a todos los que nos están visualizando, pastores, los panelistas. Estamos muy felices, ¿no?, de estar aquí, de estar en este nuevo set, con esta nueva temporada donde sabemos que vamos a aprender bastante. A mí hoy día me hicieron una pregunta. Alguien me dijo, Grecia, ¿qué fue lo que más te costó dejar? ¿Cuál fue tu ídolo? Entonces yo lo pensé, todos nos hicimos. Exacto. Entonces, y de frente dije, el orgullo. Y todos me dijeron, ¿cómo que el orgullo? Y es que yo creo que para aceptar a Cristo todos hemos tenido que doblegar nuestro orgullo, porque nos tenemos que humillar. Ese fue mi ídolo, por ejemplo, personalmente. Pero si leemos en el diccionario, un ídolo es algo que se levanta como un dios, ¿no? Como dioses con minúscula. Pero también es una persona, puede ser una cosa, un sentimiento que uno ama o respeta extremadamente, y le quita ese lugar a Dios, ¿no? Le quita esa preeminencia a Dios, como lo decía el pastor Luis Mesa Bocanegra. Y eso es lo que el día de hoy queremos tratar. Hemos visto en la historia de la Biblia también que hay muchas personas, muchos personajes que han sido idólatras, pero hasta más no poder, ¿no? Que han entregado el pueblo a la idolatría, pero también hemos visto casos contrarios, como el rey Josías, que es algo que yo quería rescatar. El rey Josías, de muy pequeño, encontró el libro y cambió su vida para siempre. Y acá el Señor, el libro de Reyes nos dice, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que hablaba ese libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Un ejemplo de que a Dios le desagrada totalmente la idolatría. Amén. Pero vamos a ver, ¿no?, que generalmente
bueno, yo anteriormente tenía el concepto de idolatría como que los ídolos, ¿no? Las estatuas y todo ello. Incluso Tania, aquí Google nos dice idolatría, práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. 2, nos sale amor y admiración excesivo que se siente por una persona o por un objeto. O sea, puede ser según la RAE e intangible. Claro, pero la mayoría piensa de que, bueno, ustedes seguro que han tenido su conversación en estatua. la universidad. Claro, es como ídolo, estatua. Pero yo no tengo ni una estatua en mi casa. Claro, o sea, estoy libre de la idolatría. Exacto, ¿no? Es como que es muy común, pastor, eso que dicen, ¿no? Es que, Piensan digamos, solamente en eso. el Antiguo Testamento, ¿no? Históricamente o actualmente, no es cotidiano pensar, lo primero que se nos viene a la mente, idolatría, es la adoración o la inclinación hacia algo, un objeto, algo tangible, un ídolo, ¿no? En general lo más común. Sin embargo, no sé si es un término adecuado también decir idolatría intangible, todo lo que está en nuestra conducta, en nuestro pensamiento. Claro, en realidad la palabra de Dios, el texto que citaba Grecia es interesante, ¿no? Cuando habla, cuando Dios le habla a Josías y cuando Dios dice, me dejaron a mí, dice el Señor, ¿no? Y luego en Isaías también ese texto tremendo cuando dice, me dejaron a mí, que es fuente de agua, y ellos buscaron cisternas rotas, dice, que no retienen el agua, ¿no? O sea, buscaron a los ídolos. Entonces, obviamente, lo que dice Michelle, la idolatría encaja. Nosotros, obviamente, yo quiero contar un testimonio de un pastor, por ejemplo, el pastor Caldas, que me contó hace muchos años, porque nosotros fuimos a un evento en un estadio, y el pastor Caldas estaba ahí mirando a mucha gente en ese evento. Entonces le dieron para orar a una persona. Estábamos los evangélicos de todas las iglesias, y entonces ahí es cuando él está mirando y él dice, Señor, pero el Señor como que le habla, ¿no? Y le dice, hay idolatría, y él dice, pero ¿dónde, Señor? Si son creyentes. Y entonces Dios le dice al pastor Carlas, el pastor Carlas estaba mirando y veía pues mujeres con pinturas, con aretes, terrible, ¿no? Y entonces Dios le dice, su ídolo es su vanidad. Fue tremendo, ¿no? Hablando también de la vanidad, pastor, recuerdo de niña asistía a una iglesia que pertenecía a la obra y se desvió. A los meses, como 2 meses, fui a visitar esta iglesia y ya no era igual. Las hermanas ya habían cambiado su vestimenta, ya no usaban sus vestidos, sus faldas, y rápidamente ya estaban usando pantalones, ya estaban usando aretes, maquillaje, ya había cambiado muchísimo de la nada. O sea, fue cambiar el pastor de denominación y ya todas cambiaron su ropa. Cambiaron a Dios. Entonces, lo dejaron ahí es donde Claro. yo digo, no habían dejado sus ídolos, sino los habían ocultado. Lo tenían en su corazón. Los tenían en su corazón. Claro, porque ese cambio radical, ¿no? Porque si es cierto pueden salirse, pero el cambio, digamos, así tan fuerte es porque todavía tenían en su corazón eso. Pero eso también vemos en el pueblo de Israel. Sí, antiguamente. Justamente quería hablar, disculpe, pastor, justamente quería hablar eso acerca del pueblo de Israel, como lo mencionaste, Yemina. El pueblo de Israel cuando sale de Egipto y Moisés se va para hacer lo de las tablas, le pidieron a Aarón que construya un becerro. Claro. Y Aarón, ¿qué dice? Toma, rápido, les dieron todas las alhajas que ellos tenían porque se lo llevaron hasta el desierto, nunca dejaron ellos, o sea, ellos lo que hicieron es salir físicamente de Egipto, pero no salir, su corazón se quedó, Egipto se quedó en el corazón de ellos. Es por eso que justo como hablábamos en antesala, mencionábamos también que Dios trata de una manera especial con el pueblo de Israel cuando los llevó cautivos a Babilonia, porque ellos nunca dejaron la idolatría, sino mediante ese cautiverio el Señor trata con ellos. Es por eso que el Salmo 137 ellos dicen, ¿no? Nos sentábamos junto en el río y llorábamos recordando cómo era, pero es que a partir de ahí, por ese proceso que ellos tuvieron que pasar, es donde ya también se crean las sinagogas y hasta el día de hoy se unen en una sola fe. Si no hubiera pasado eso, pero vamos que dentro del pueblo de Babilonia, a pesar de que había también idolatría, pero hasta decir basta, ellos se mantenieron en la fe del Señor, y ahí es donde aplica la palabra de ser sal de la tierra. Que a pesar de que nosotros tengamos, como dijo Michelle, tal vez ídolos intangibles, también entre lo que nosotros estamos, pues no. Por ejemplo, en el caso de nosotros queríamos hablar cada uno de una idolatría. Por ejemplo, en lo personal, cuando me convertí, lo que me fue difícil dejar fue el vóley.
El deporte, se podría decir, sé que soy El chiquita, deporte. pero lo entrené. Pero con unos mates. Me fue muy difícil dejar el deporte. Y la verdad es que yo intentaba dejarlo, pero como había entrenado desde los 7 años hasta los 14, fue algo que era muy arraigado. Y fue por uno de los motivos casi que no vengo a las palabras del Señor. Pero el Señor dijo, no, Tania, tienes que... Y me hizo dejar el deporte. A Mayli también le hizo dejar las redes sociales. Así es. No en las redes Tania, tampoco dejemos que Mayli Mayli, antes que entremos a la parte que te toca, me gustaría preguntarle, pastor, si es cierto, el deporte lo practica mucha gente, pero ¿en qué momento pasas el límite a que se convierta en un ídolo? Porque ¿se puede practicar deporte? Es que también se puede practicar deporte y se puede practicar las redes sociales, pero creo que ahí es un... Por eso me No, gustaría claro, o es sea, un texto bíblico lo que que estábamos dice, hablando. por ejemplo, yo entiendo lo que dice Tania, porque, por ejemplo, yo era, cuando me convertí al Señor, y ya para venir a 28, mi ídolo era el cine. O sea, ir al cine era mi ídolo, ¿no? Para mí el cine, yo no podía dejar ir al cine. Y entonces, pero Dios permitió varios episodios para que yo entendiera de que el cine no podía estar por encima de Dios. Yo como cristiano, cuando el pastor predicó contra el cine, nunca más he vuelto al cine. No, nunca más. Pero yo entiendo lo que dice Mayli. Hay cosas, el deporte, por ejemplo, no está mal que un cristiano haga deporte. O sea, el deporte es natural, es saludable también. Es saludable. Yo en algún momento puedo hacer ejercicio porque me ayuda en mi salud, ¿no? Yo hasta ahora juego fin de años. Todos Claro, los primeros. Pero, en la salida pero cuando se vuelve un ídolo, por ejemplo, ya nosotros, por ejemplo, ustedes no han vivido, yo tampoco obviamente, pero no han vivido lo que es el fanatismo del deporte. Por ejemplo, Maradona lo tiene como un dios, ¿no? E inclusive a Messi. O sea, llegan a niveles extremos de fanatismo, de ya endiosamiento, no solamente en lo que es el fútbol, sino también a estrellas de rock, a científicos, ¿no? Eso es lo malo, ¿no? Claro. No es una práctica, sino es hacerlo como un Dios para uno. Que sin eso no puedo vivir. Claro, que ocupe el lugar de Dios. Claro, por eso un factor en todo lo que hablaban, cada uno que hablaba su versión, había un factor en común en todos. Todos te decían, y en el corazón. En el corazón. Entonces, claro, porque así como Dios, Jesús le dio una misión a la iglesia, ¿no? De ir y hacer discípulos o de ir y predicar al mundo. Una vez me preguntaron en el seminario, pastor, ¿y cuál fue la misión de Dios a Israel? Muy buena pregunta, ¿no? ¿Cuál fue la misión de Dios a Israel? Precisamente la misión de Dios a Israel era que Dios, cuando elige a Israel como nación, había muchas naciones, pero el problema es que las naciones practicaban la idolatría. Entonces Dios elige a Israel para revelar que solo hay un solo Dios. Entonces el monoteísmo judío es algo crucial. Y que es espíritu. Y que es espíritu. Entonces Dios le llama ahora a ellos y le dice, yo soy, cuando lo saca de Egipto dice, yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. Y ahí es donde le da el mandamiento, dice, no te harás imagen, ni te inclinarás a ella, ni le rendirás adoración ni culto. Dice, no entregues tu corazón. Y cuando uno lee la historia bíblica del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, precisamente el gran problema de ellos fue cuando dejaron a Dios para amar otros dioses. Todo lo que narró la hermana de Juez, el periodo monárquico, lo que narraron la hermana del periodo del exilio, todo tiene que ver con eso, que el pueblo de Israel dejó a Dios, porque la misión de ellos era mostrar al mundo que hay un solo Dios y que a ese único Dios hay que amarle con todo el alma, la mente y el corazón. Entonces, eso era la misión para Israel. Ahora, la iglesia también coge esa visión y la enseña, pero ahora bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo es el amor. Por eso se le dice, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu fuerza y tu corazón. Entonces, todo aquello que ocupa un lugar en nuestro corazón, que es un amor excesivo, como leías en la definición, ¿no? Y aleja a Dios de uno y es un ídolo. Sí, pero tiene que ver con el corazón. También entra aquí, como usted dice, no todo lo que esté delante o que lo pongamos en primer lugar antes que Dios entra como idolatría. También puede entrar la familia, ¿verdad? El esposo, los hijos. Hay gente que tiene idolatría con un hijo o con un padre o con una enamorada porque en realidad lo tiene por encima de Dios. Mira, yo conozco, en el año 93, cuando fui a Estados Unidos, fui a la casa de una hermana que estaba apartada, ¿no? Y cuando
llegué a la casa y íbamos a orar por ella y todo estaba bien hasta que llegó su hijo. Entonces, cuando llegó su hijo, yo le dije a esta hermana, vamos a orar por su hijo. Pero ella dice, no, a él no lo toquen. ¿Por qué? Porque su hijo era su ídolo. Su ídolo. O sea, ella a su hijo le permitía hacer lo que sea, hasta cosas contra la palabra de Dios, pero no quería ni que le prediquen. ¿Entiende? Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos a esa casa. Pues. Claro. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pastor, es como una vaca sagrada. En la India, por ejemplo, Exacto. cuando pasan las vacas, se detienen los carros, Exacto. se detienen las personas. Entonces, la familia puede entrar ahí, las realizaciones personales, mis estudios, mi carrera, mi trabajo, claro, mi por dinero. Y encima no de es malo, porque la palabra dice, todo te es lícito, pero no todo te edifica. ¿En qué punto eso que es lícito, que es bueno, deja de ser edificante, por ejemplo? Claro, como decía el pastor, y muy interesante lo dijo el pastor Juan Carlos, porque todo tiene que ver con el corazón. O sea, lo que te emociona, ¿qué es lo que te emociona? ¿Te emociona ir a la iglesia o te emociona más ir a estudiar? Está bien ir a estudiar, me encanta estudiar, es lícito y es bueno y es necesario, pero si a ti te emociona más estudiar, ir a la iglesia no, hasta te incomoda, no tengo tiempo, entonces ahí hay un problema. Y hay un análisis propio también, ¿no? Claro, cada uno tiene que examinarse. Porque hay casos, pastor, de que muchos que son profesionales, Yemina, algunos que otros que estamos aquí, han estudiado, pero a pesar de todo ello, ellos siguen firmes en los caminos del Señor, pero hay otros que se apartan, y por eso quizás hay cierto temor. Pero cerrando todo esto, como bien mencionaba Yemina, hay el tema de las redes sociales. Yo recuerdo que mi papá en un tiempo me dijo, Mayli, tu ídolo es el celular. Sin el celular no puedes estar. Y cuando yo me convertí al Señor, no sé, Yemina no sabía, pero no sé cómo que el Señor le habrá dicho. Pero yo cuando me refugiaba en las redes sociales porque me sentía deprimida, lejos del Señor, me sentía sola y mi refugio era en las redes sociales y seguro lo es para muchos adolescentes, muchos jóvenes, y me refugiaba en redes y quería consejo de mis amigos, pero el Señor tuvo que tratar conmigo fuertemente. Me robaron el celular, en sueños yo me quedé en el rato por estar con el celular. O sea, el Señor trata conmigo, pero ahí van las redes, Joel. Ahí van las redes, pastor, pero también en el celular también nos enviciamos en los videojuegos, para muchos adolescentes, jóvenes, este celular y nos enviciamos, pero ahí se vuelve un peligro, pastor, cuando ponemos en primer lugar el celular y lo dejamos en segundo lugar a Dios, pastor. Incluso hasta oran con el celular ahí, un mensajito, ay, perdón, sí estoy orando, disculpe, hermano. Hay algunos que hasta en el culto están en pleno culto y están ahí viendo el celular. Ahí queríamos ahondar uno también tiene que desconectarse. en lo que generalmente está dando como Netflix. Netflix, ahora todo el mundo, un capítulo más. Eso de capítulo, pastor, en la pandemia, pastor, todo el mundo cayó con eso. Y ahí vienen también las ramas, pastor, porque si bien es cierto, ver una serie no es malo, pero también hay que ver qué serie estamos consumiendo, Claro. o qué deporte estoy No, perdón, y practicando. cuando hablas de serie, las series de Netflix están diseñadas, son sumamente adictivas. Sí, claro, tienen un quieres ver más y más. Enganchar, para nosotros los peruanos es, te agarran, ¿no? Te agarran fuertemente y no te sueltan. O sea, la idea de una producción televisiva es así, que sea sumamente adictiva. Te agarra capítulo 1, capítulo 2 y cuando te das cuenta, ya 30. Ha amanecido. Sí. Así es. ¿No? Ha amanecido y te has visto 15 capítulos, ¿no? Quieres seguir viendo más. Y quieres seguir viendo y más. Te vas a ver otra serie. Grecia, correspondiente a lo que acabas de hablar, un pequeño así, rapidísimo testimonio. Yo estaba atada totalmente a los dramas o doramas coreanos, chinos, tailandeses. Pero también es un buen punto porque hoy, por ejemplo, la mayoría de adolescentes que tratamos tienen estos problemas. Y justo como decía la hermana, en este contexto que estamos viendo por la post-pandemia, hace que hay un problema fuerte en la educación, por ejemplo, que ha sido a virtual, distancia. Sí. Los chicos están creciendo con ese formato. Sí. Por eso ahora tenemos que enseñarle lo que dijo el sabio Salomón, ¿no? Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora debajo del cielo, y cultivar lo que es el dominio propio, que no es tan fácil, porque yo veo ahora, por ejemplo, hasta niñitos, ¿no? Que los papás, para tranquilizarlos, aún le ponen hasta en el culto, ¿no? Le ponen su celular ahí, su nana, ¿no? Y chiquitito estamos mandando un mensaje, yo creo que subliminal, ¿no? Para formar un posible adictivo, ¿no? En ellos. Pero por eso es muy importante enseñar al pueblo de Dios esto, ¿no? Que todo tiene su tiempo, todo tiene su lugar, pero que sobre todas las cosas, por encima de todo, está Dios. Porque toda la idolatría tiene que ver con la preeminencia. Cuando hay algo que ocupa algo más importante en el corazón de alguien que Dios, ya se convierte en un ídolo. Justamente que también
es algo que se pone, que nosotros mismos le ponemos el primer lugar antes que a Dios. Y en esta parte me gustaría, y él mucho resaltar el 1 Corintios 10:23, y en esta versión de la Biblia dice, todo es lícito, pero no todo es provechoso, todo es lícito, pero no todo edifica. Así es. Porque en los comentarios de redes sociales estamos viendo y empiezan a decir, y los videojuegos, y cantar, y la música, en realidad todo nos es lícito como jóvenes. O sea, y también como lo dice en Eclesiastés, todo lo podemos hacer, que tome placer nuestro corazón en todo, pero acordémonos que sobre todo esto nos va a jugar Dios. Y en esta parte que dice, todo nos es lícito, pero no todo edifica. O sea, creo que es la parte de como jóvenes, y gracias a Dios y al Espíritu Santo y a todo lo que tenemos en nuestro corazón, que tenemos como una alarma dentro de nuestros corazones que nos va diciendo, hey, eso no está bien. Como decía el pastor Luis, cada vez que yo voy a no sé, prefiero estar en otro lugar antes de estar en la iglesia cuando es domingo, etcétera, algún día importante. Yo creo que ahí yo digo, ¿esto me es lícito? Claro que me es lícito, yo lo puedo hacer lo que a mí se me da la gana, claro, puede visitar pero me un es provechoso, familiar, claro. Pero si ya puedo hacer todos los deporte, domingos, puedo escuchar en la música. semana estás dándole el lugar a la familia antes que a la iglesia, eso va a tener un costo espiritual. También Hay que podemos tener hablar mucho del cuidado trabajo. cuando... Por ejemplo, por ejemplo, cuando, si nos vamos al Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo ya fue crucificado y los discípulos estaban esperando que resucitara el Señor, tuvieron hambre, tuvieron necesidad, ¿y qué hicieron? Se fueron a pescar. Incluso cuando Pedro vio al Señor Jesucristo nuevamente, se escondió en el agua, ¿por qué? Volvemos a la vestimenta, ¿no? Porque se dio cuenta que no estaba vestido dignamente. También, entonces, ellos volvieron al trabajo que hacían antes, cuando el Señor los llamó a ser pescadores de hombre ahora. Apacienta mis ovejas, le dijo después, los animó. Exactamente, entonces ellos estaban volviendo a sus ídolos. Podemos nosotros, ya estando en la iglesia, ya estando convertidos, volver a eso, pastor. Es que, pastor, hay algún problema que a veces cuando estamos en nuestro descuido espiritual, hay cosas que queremos meter a la iglesia y no nos damos cuenta, o nos dicen otras personas, o un poquitito, basta que un poquitito, como dice la palabra del Señor, un poco de levadura eleva toda la masa, ¿no? Entonces ahí está el problema de que los jóvenes, es muy difícil. A mí me costó dejar la música, yo montaba skate, bailaba hip hop, y todo eso, pastor, a mí me costó muchísimo. Yo tuve que orar pero al el Señor poder que de me Dios ayude. hace que lo dejes. Exactamente. O sea, es lo que siempre aterrizamos en eso, ¿no? Cuando Dios está por encima de todo, hace que uno pues anhele la palabra, el poder de Dios. No, y eso es maravilloso, porque yo también, o sea, si bien es cierto, la tecnología es muy adictiva, pero en mi época también habían cosas que eran fuertes, que eran adictivas también. Hay muchas cosas. Pastor, que y nos es jalan, algo ¿no? también intercultural, porque si vemos, claro, efectivamente a nosotros aquí en esta parte de Latinoamérica nos cuesta a lo mejor mucho la música, pero en otras partes de Europa o en otro continente les puede dejar otras cosas. Exactamente, Pero tenemos es ciertas cultural. cosas que es en común, y en parte de diversidad cultural, que tenemos, que se podría decir un tipo de ídolo que también existe y que creo que es más común dentro de los continentes, es la religión. Claro, Es verdad. algo que, aún porque dicen, ay, a ver, si veo una serie en Netflix, pero se trata de Jesús, y me quedo ahí pegada por 5 días, ¿está mal? Hasta cierto está límite, bien. ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de un tema de religiosidad. O sea, un ídolo también puede existir la religiosidad. O sea, vemos también, yo sé que parte de la Biblia lo vemos en Lucas, donde vemos y donde Jesús sana el día de reposo, ¿no? A una mujer Claro. de joroba de 18 años que tenía un espíritu maligno, y donde el jefe de la sinagoga le empieza a contraponer a Jesús y le dice, ¿por qué haces esto en el día de reposo? Claro. Entonces vemos parte que también la religiosidad o la religión puede ser un ídolo. Claro, porque mira, la respuesta es, bueno, ahí los fariseos es una respuesta, pero no son los fariseos, es los saduceos, los religiosos que enfrentaron a Jesús estaban equivocados. Ellos pusieron la religión por encima de Dios, y Jesús se lo dice, ¿no? Ustedes han invalidado los mandamientos de Dios poniendo por vuestros mandamientos de hombres. Entonces ahí sustituyeron a Dios. Por ejemplo, ellos decían, es corbán, no puedo ayudar a mi mamá porque tengo que estar en la iglesia o tengo que estar en la sinagoga. Y Jesús le dice, está mal, primero tienes que ayudar a tu mamá.
¿no? Ahora, pero si nosotros lo vemos en el contexto mundial, también, fíjense, los movimientos musulmanes, ¿no? Claro. Que en nombre de Dios, en nombre de su religión, hacen explotar bombas, ¿no? Y lo hacen no solamente personas, varias religiones. O sea, entonces, ¿es un ídolo? Claro que es un ídolo. La religiosidad es un ídolo, porque nosotros enseñamos que el cristianismo no es religiosidad, el cristianismo es una vivencia. O sea, mientras sea una vivencia y uno sienta la presencia de Dios, ya no es religiosidad. Porque, perdón, alguno puede decirte, y hay gente que dice, te estás muriendo en una iglesia espiritualmente, dice, no puedes salir de esta iglesia porque aquí has nacido, aquí te quedas. Pero si me estoy muriendo espiritualmente, Dios me lleva a otro lugar. Y los despertamientos espirituales se han dado para eso, ¿no? Precisamente el más claro bíblicamente es el apóstol Pablo. Exacto, claro. Él era fariseo. Él era fariseo de religioso. fariseo. Mataba a los cristianos mataba. en nombre de Dios. Claro. Le escribe a Timoteo, le dice, no, yo no me merezco esto porque yo habiendo sido perseguidor, infuriador, blasfemo, ¿no? Fui hallado misericordia. Blasfemaba, maldecía a Cristo. Entonces maldecía él, mire, por su religión, no porque el ídolo era su religión, hasta mataba, consentía en la muerte. Mira, hay gente. Pero ¿cómo vemos, Pastor Juan Carly, que él sentía satisfacción dentro de su corazón o sentía que se acercaba más a Dios por hacerlo? Sentía eso. Pero mire la diferencia. El día que él se convierte a Cristo, pasan los años, Dios lo usa. Ahora él entiende que la religión es un ídolo y por eso él dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. No es religión. Es poder de es Dios. Poder de Dios. Para salvación. Ahora, también es interesante cómo Dios es un Dios tan sabio que a los judíos, por ejemplo, y a la iglesia que es, los discípulos eran judíos, le cambia el sábado por el domingo. Claro. O sea, le cambió todo el chip, panorama, por así decirle, ¿no? Porque siempre como seres humanos estamos acostumbrados a la monotonía. Porque el sábado era un Dios para ellos. Que no cambien esa regla, es como que está mal. No, pero es que el sábado era un Dios para ellos. Y Jesús le dice, el sábado fue hecho por causa del hombre. Y Dios es el Dios del sábado. Entonces Dios se lo cambió por el domingo. No, y nosotros guardamos el día domingo. Como iglesia. Porque también en eso, pastor, lo que usted dijo de que, bueno, en la otra parte del continente, ya sea en el occidente o en Asia, que son un poco más radicales o extremistas, ¿no? Que matan, ¿cómo lo llevamos a nuestro contexto de Latinoamérica? ¿No? De que nosotros también, a lo mejor por la religiosidad, puede hacer que atropellemos los sentimientos de nuestros hermanos. Pero aquí en la historia de la iglesia en Latinoamérica, precisamente una de las luchas que tuvo para llegar el evangelio a Latinoamérica no llegó de golpe, llegó a través de otros medios. Pero los colpostores fueron, exacto, es la adicción más grande. Exacto. El catolicismo es un ídolo. Sí, es más, los colpostores. Y está lleno de idolatría, ¿no? O las prácticas seculares, ¿no? Las prácticas seculares, por ejemplo. Exacto. Los profesionales o los que tienen, digamos, la oportunidad de estudiar, digamos, una profesión, sea técnica, ¿no? En las universidades está metido ello. Muchas filosofías, ¿no? Es la que se imparten. Una de ellas, por ejemplo, es la de Nietzsche, ¿no? La filosofía de Nietzsche, el superhombre, ¿no? Esa idolatría individual que uno tiene por sí mismo, y eso abomina también, ¿no? Exactamente, en 2 de Timoteo, por ejemplo, en el capítulo 3, del 1 al 5, resaltan, ¿no? Hombres amadores de sí mismos, entre otras, digamos, características que también son idolatrías, y hoy en día vemos mucho eso. Entonces, ¿de qué manera, no, el secularismo está coadyuvando a la idolatría? Lo que dice Michelle es interesante porque miren, las iglesias de la teología de la prosperidad tienden a la idolatría del hombre. La egolatría. La egolatría, pero es idolatría. O sea, el hombre es el poderoso, el que sana, yo. Super yo. Ya no es Dios, sino yo. No, yo tengo super fe. Exacto, mi fuerza, autosuficiencia, autosuficiencia. Esa es la frase de cree en ti mismo. Exacto. Tú puedes. Pero todo eso viene con el evangelio de la prosperidad y todas esas iglesias liberales en donde exaltan al hombre, el poder del hombre y el super pastor, ¿no? El pastor super poderoso. Coach. Eso es idolatría. ¿Hasta qué punto, digamos, en esa línea el autoestima? Muchos nos hablan, ¿no?, de la autoestima. Nosotros debemos ser cristianos fortalecidos, jóvenes, digamos, victoriosos, con una autoestima positivo. Pero ¿hasta qué punto esa autoestima? A la soberbia. No, es que la autoestima es el amor. De no idolatrar, como se el amor propio es sano y es bueno. Pero ya cuando se convierte en egoísmo, ya entonces
Por ejemplo, yo aprendo a amar porque Jesús dice, no, hay que amarás a tu mujer o amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y es la base del amor. Yo siempre incido en esto. La base del amor es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el modelo del amor? Tu autoestima. Porque uno se cuida, uno trata de buscar comer bien. Si tú te gusta comer bien, es una autoestima, es tu amor propio, ¿no? Es natural, es positivo y es normal. Entonces, ¿cómo replico yo ese amor? Amarás a tu prójimo. Lo que tú quieres para ti, eso, exacto, es para tu prójimo, ¿no? Ahí es el amor. Pero cuando ya yo solo quiero para mí, en perjuicio de mi compañero, eso es idolatría. Y hay un buen punto, la pregunta que hace, porque es la pregunta que la mayoría de jóvenes hacen. Pastor, ¿cuál es el límite? Fácil. Entre la autoestima y la idolatría hay mucha diferencia, porque la autoestima lo que resalta, primero que es un mandato de Dios, amas a Dios, amas a tu prójimo como a ti mismo, lo que está resaltando es que a través de Cristo el hombre vuelve a tener dignidad como ser humano al ser creado a imagen de Dios. O sea, la dignidad humana. Mira, este término es muy poderoso hoy en día. Las Naciones Unidas, los diferentes institutos del mundo se basan los derechos humanos en la dignidad humana. Nuestra Constitución, el primer artículo, ¿no? El fin supremo de toda la sociedad es la dignidad humana, o sea, el ser humano. Y en la Biblia Jesús resalta eso. Entonces la autoestima tiene que ver con la dignidad. Y por eso la regla de oro es eso, ¿no? Si tú te amas a ti, tienes que hacer lo mismo con otro. Así es. Y qué bueno que lo hayan tocado, porque normalmente esto es un tema tabú, el amor propio. Porque dicen, no, ¿cómo vas a tener amor propio? Tú tienes que amar a Dios primero. No, pero es que es bíblico. Claro. El Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que decía el pastor es interesante porque el tema de la dignidad, dignificar a la mujer, por ejemplo. La Biblia dignifica a la mujer. La Biblia dignifica al hombre, contrariamente a los conceptos humanos, la hermana mencionaba a Nietzsche, y hay una serie de pensadores que deforman en su filosofía, deforman al hombre, lo ponen como un monstruo. Por ejemplo, Hitler fue lo que fue porque tenía toda una ideología de atrás, humanista, en donde el hombre, por ejemplo, estos sistemas comunistas tienen atrás de ellos toda una ideología, en donde el hombre está por abajo del Estado. O sea, el hombre no es nada, el Estado es un Dios. Ese es un problema. La Biblia dice, no, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Dios es el Dios, no es el Estado. Por eso que siempre hay la guerra entre el cristianismo y los sistemas comunistas. ¿Por qué? Porque la cosmovisión del cristiano es, no hay otro Dios que Dios. No hay César, no hay nadie. No hay ni Hitler ni nada, es Dios. Y el hombre es libre, porque Dios lo ha hecho a su imagen y semejanza. Claro, por eso que la dignidad humana es muy importante en la Biblia. Cuando la Biblia habla en el término hebreo de justicia, precisamente tiene que ver con la dignidad del ser humano. O sea, la restauración del hombre por medio de Cristo es precisamente eso, restaurar a ese hombre, hacer nuevamente, a ser digno de ser una criatura creada a la imagen de Dios. Y eso nosotros nos sentimos contentos, por eso somos hijos de Dios. Entonces nosotros no idolatramos eso, sino más bien damos gracias a Dios por habernos restaurado en esa posición de dignidad. Claro, y ahí como, Ayrton, tú mencionabas algo muy importante también, que es como que la raíz de todo, a lo mejor la desviación de la desviación hacia estos ídolos, que básicamente existen, son intangibles, no lo podemos ver, pero están dentro del corazón. Es la raíz de todos los males, a lo mejor se podría decir que es el corazón del hombre, porque ahí nace todo este problema. Claro, y mira, yo los estaba escuchando, no entendí el micro, lo estaba escuchando y he tenido muchas preguntas, pero me quedo mucho con lo que dijo el pastor Juan Carlos sobre la preeminencia, ¿no? Y me hacían recordar, pastores, a cuando Jesús está en su trono y este ángel de luz desea el lugar de Dios. Sí. Y ahí hay idolatría, desde el principio. Exacto. Porque al desear nosotros ocupar el lugar de Dios, ya estamos cayendo en idolatría, porque la idolatría es eso, ¿no? Poner cualquier cosa tangible, intangible, en el lugar de Dios. Claro, por encima o a la par. Nivel, no se puede. Claro, no se podría. Y algo que también mencionaba, he escuchado a Tania sobre el deporte, y yo me identifico con esto. ¿Por qué? Porque yo lo he practicado, o sea, yo he jugado el fútbol, Tania el vóley y el fútbol, y de verdad que cuesta. Y ahí me hace recordar al tema de cuáles son las prioridades en nuestra vida.
O sea, ¿a qué estamos priorizando, no? Porque si nuestra prioridad es Dios, ¿no? Luego puede ser el hogar, la casa, la iglesia. Nosotros nos vamos a conducir a cómo hemos hecho las prioridades en nuestra vida. Pero si no tenemos prioridades, cualquier cosa que nos distraiga puede ocupar el lugar que es importante y que es de Dios. Ayrton, pasa por ejemplo que cuando hay partidos de fútbol, la Copa Mundial y todo lo Faltan a la demás, iglesia. las iglesias se Faltan a la iglesia. vacían. Bueno, las iglesias mundanas, pero las No iglesias... todas, exactamente, no todas. Porque yo nunca me perdería un partido de fútbol, yo nunca me perdería un culto por un partido de fútbol. Amén, No me sí, interesa. exacto. A mí, establecer prioridades, como decía. por ejemplo, yo siempre cuento, a veces, yo una vez venía un taxi, me dice, un taxista me dice, oiga, ¿y quién cree que gana hoy día? Y yo le digo, ¿que gana hoy día aquí? ¿Quién juega? Y me dice, oiga, ¿usted de qué planeta es? Me dice. Planeta Y de yo le Cristo. digo, no, pero ¿por qué? Le digo, ¿quién juega? Juega Perú, me dice. Usted no lleva la Bueno, camiseta, la verdad. pero yo le digo, bueno, yo la verdad le conté, soy cristiano, yo estoy desconectado de eso. Le digo, la verdad que no es relevante para mí. O sea, no es que ponerlo en primer lugar. no es que no le dé importancia, pero no es relevante, ni sabía, le digo. Así es. Pastor, me acuerdo que usted testificó algo del cine, volviendo a lo de inicio, que el Señor trató con usted. Yo he visto la prédica que usted testificó. Claro, porque yo por ejemplo, que el Señor no les dio a sus para amigos. mí ir al cine pues era como una necesidad, ¿no? Entonces, los días de cine, porque en la iglesia donde yo iba, los días de cine chocaban con el horario de la iglesia, y el grupo con el que me reunía éramos cinéfilos, pues. Entonces un día me dicen, yo ya estaba viniendo acá, recién estaba llegando acá, entonces me dicen, vamos al cine. Le digo, no, pero hay que ir a la iglesia. No, pero el cine, que ya a la iglesia puedes ir otro día. Entonces le digo, bueno, ya, la presión de grupo, ¿no? Ya vamos al cine, pero nos estábamos yendo al cine, primero al cine Miraflores, era un cine, me acuerdo, había un cine ahí cerca al óvalo de Miraflores, y yo teníamos que tomar el Ícaros. Entonces nos metemos al Ícaros, éramos 10 personas, y luego estamos en el Ícaro y desaparecieron, no los vi. Y yo digo, ¿dónde se han ido? Y me bajé. Entonces dije, me voy a la iglesia. Y me vine acá mismo, acá 28 de julio. Y me sentí feliz. Y la segunda vez me vuelven a decir, bueno, vamos al cine. Entonces, hermanos, hermano. Y entonces yo le digo, no, pero hay que ir al culto. No, que el cine ya otro día va. Y nos fuimos acá en Lince, habían 2 cines gemelos en un centro comercial. Y yo entro, el momento que entramos al cine, pagamos los boletos, entonces le digo, voy al baño, cuando regreso no los veo. Y ese cine tenía tenía una platea para acá, una pantalla y otra pantalla para acá, y se veía las tribunas, y yo no los vi a ellos, no los veo, y entonces dije, me voy a 28. Así es, pero Y nunca más dije, esto es de Dios, porque yo después ellos me dicen, oye, ¿qué te pasó? Me dicen, yo le digo, ¿cómo que qué te pasó? Ustedes se fueron. No, te pasábamos la voz y tú no nos veías. Fue el Señor tratando con... Y Dios me permitió, ¿no? Y después vengo acá y el pastor esa noche predica contra el cine. Pastor, Porque de yo igual venía a otra manera. iglesia y para mí era nomás ir al cine. Pero ahora entendí que el cristiano no va Ahí al está cine. cuando pues. priorizamos Pero algo aparte que de es eso- fuera de la iglesia, pastor. O sea, como bien decía. Aparte de eso, vemos que usted el primer lugar le daba al cine. Sí. Correcto. O sea, he ahí la Su idolatría. Y el grupo, pero yo Los ya amigos, yo quería estar en Y la el iglesia, grupo, estaba en la claro. lucha, pero la presión del grupo, porque a veces nos pasa eso, Exacto. no solo con el cine, con otra cosa, ¿no? Con la familia presión de incluso. la familia, no, La mejor música. quédate. Entonces, la música, Pero entonces, ahí también, pastor, vemos el amor incondicional de Dios, que a pesar de, porque vemos que Él también igual pesa, Dios pesa Dios los trata, corazones. Dios es bueno. Pesa los corazones Ah. porque sabíamos que físicamente, usted, tomando el mismo ejemplo que usted está dando, físicamente usted estaba en el cine, pero su corazón no estaba en el cine. no, ya tenía experiencia Claro, con Dios, ya usted estaba y yo como quería ahí estar en la luchando, iglesia, claro. ¿no? Pero como ellos eran amigos de años, Claro. entonces, bueno, Consideración. El por compromiso. consideración, pero Dios permitió eso. Entonces cuando yo vi que ellos me dijeron de que me estaban pasando la voz, entonces dije, esto es de Dios. Entendí que Dios me quería acá. Y no solo eso, yo era también fanático del sauna. ¿No? Porque también me iba al sauna.
Y el sauna para mí era más importante que todo, ¿no? Porque era el cine o el sauna. Entonces me iba al sauna, me relajaba. Exacto. Pero Dios trató conmigo y dije, ¿qué sauna ni qué cine? Ya Pastor, y hablando también de la atención de los amigos, yo dije de la familia también, hablamos de la pareja. Cuando uno es casado, la pareja creo que es la lucha más fuerte ahí. Porque la pareja te puede decir, vamos a la iglesia o no vayas, ¿no? Claro. Y tanto te pasas en la iglesia, lleva tu cama, dice. Eso no dice. O también cuando todavía no están casados, pero están iniciando una relación. Y ahí también muchas veces hay idolatría, porque eso te puede llevar a caminos malos o a caminos buenos, ¿no? Claro, por eso la idolatría, la palabra idolatría es muy importante entender, ¿no? Ídolo es algo, latría es adoración a algo. Y a veces nos preguntan, pastor, ¿en la iglesia hay idolatría? Bueno, la Biblia dice que sí. No en todo, pero hay gente que tiene idolatría en la iglesia. Sí, mira, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, y quiero leer esta parte muy importante porque es la clave de todo. Dice, Pablo, el Señor le escribe a una iglesia, a Éfeso, y le dice, yo conozco tus obras, capítulo 2, verso 2, y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado. Pero mira el verso 4, pero tengo contra ti, dice, contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí está la clave de todo. Entonces, cuando una persona deja el amor hacia su Dios como el primer lugar en su vida, ahí viene la idolatría, cuando otro ocupa ese lugar. Por eso, yo sé que ustedes han hablado de deporte, tantas cosas, famosos, ricos. Yo conozco deportistas que glorifican a Dios, que siempre le honran a Dios. Conozco empresarios que dicen, todo esto lo hago para la gloria de Dios. Amén. O sea, que ponen siempre a Dios en primer lugar para cualquier cosa. Yo leí el otro día el libro de Francis Collins, me emocioné, muy bonito. Y él tuvo una experiencia con Dios. Y a donde él va, sí, a donde él va a dar una cátedra o va a dar algo de ciencia, primero él canta el himno, cuán grande es él. Gloria a Dios. Y siempre para darle gloria a Dios. Entonces, y es un extraordinario científico, uno de los más grandes científicos de esta era, ¿no? Entonces, ahí está el punto. Y dentro de la iglesia, también justo me pasaron un extracto de un libro que se titulaba ¿De qué tamaño es tu estatua? Que hablaba, que hablaba acerca de que habían 4 pastores, pero uno de ellos estaba predicando y ocurrieron milagros, prodigios, de todo, y él se va a su cuarto y comienza a orar, ¿no? Diciéndole, Señor, gracias por todo lo que ha sucedido en la campaña, esto, y escucha una voz que le dice, ¿de qué tamaño es tu estatua? Y él le vuelve a decir, Señor, pero ¿por qué me dices eso si yo te estoy dando la honra a ti? Y otra vez le vuelve a repetir lo mismo, ¿de qué tamaño es tu estatua? Y él le dice, pero Señor, si la gloria es tuya, mira, me estoy humillando delante de ti. Y el Señor le dice, lo que pasa es que yo he levantado hombres de Dios y estos hombres de Dios han creído que son ellos los que hacen los milagros. Y ahí también se ha formado pues una idolatría de que son ellos, y no es el poder de Dios. Lamentablemente el hombre tiende a exaltar mucho al hombre, y eso es una cosa que hay que combatir contra eso. Iglesias. Por eso que Pablo tuvo el balance, ¿no? Y el aguijón. La palabra clave es el aguijón. Él agradecía. Eso es la antropolatría. El aguijón es nuestro balance, ¿no? Y Pablo tenía su balance. Hay iglesias que tienen, por ejemplo, conocemos iglesias de denominaciones pentecostales que tienen la imagen en todos sus templos de su fundador. Y ese es increíble. Y uno dice, sí, tiene la imagen. Y uno dice, no puede ser, ¿qué es eso? Entonces eso es algo que no está bien. Aún en las canciones, ¿no? Me han preguntado, por ejemplo, en alguna ocasión, mis hermanos, tengo un hermano adolescente, si todas las canciones que no son cristianas son buenas. Bueno, me hizo pensar y analizando un poco, ¿no? A propósito también de las relaciones de pareja, ¿no? Los que están casados o los que dicen estar enamorados. Las canciones, hay que tener mucho cuidado con ellos. Y le puse un ejemplo a mi hermano. Por ejemplo, hay unas canciones que tienen esas frases, eres mi todo, eres el aire que respiro, sin ti no puedo vivir. Eso es una idolatría muy explícita. Entonces, inconscientemente se escucha esas canciones y estamos. Lo que tú dices es cierto porque, por ejemplo, hay una cantante, es una cantante, no me acuerdo, que es americana, pero bueno, que ella innovó. Ella usó un problema de sus padres y compuso una canción que fue muy popular. No me acuerdo, ahorita no me acuerdo de esta cantante, pero bueno, lo que pasa es que los cantantes evangélicos, lamentablemente por temas de negocios,
ellos entienden de que deben cantar canciones híbridas, o sea, lo que tú dices, ¿no? Neutrales, o sea, no están hablando directamente de Dios, pero aparentemente para nosotros hablan de Dios. Entonces, esa gente es una peste para mí. Claro, pastor, pero hablando justamente de esto, el tema de la música, para englobarlo así, y no tan solamente la música, Ceci, sino que en todo en general, ¿no? Porque hemos visto el deporte, que la verdad que todos queremos decir muchas cosas, pero el tiempo siempre apremia. Siempre en generación el tiempo es nuestro enemigo. Segunda parte. Es el que nos acorta siempre. Mira, discúlpame, antes porque me acaban de decir de los coreanos. Quiero terminar la idea. Piensan que sigo viendo. Está fuerte lo de los coreanos. Solo quiero cortar la idea. Lo que pasa es que también pasé por un proceso donde estos doramas, yo al principio dije, yo me controlo, yo no soy como esas chicas que ellos ven, pero no, me amanecía, no iba al instituto por ver, no iba al colegio por ver, no dormía, lo que le afectaba a la protagonista, yo me deprimía, entraba en ansiedad, entraba en ataque de pánico, y esa fue la idolatría más fuerte que tuve, aparte del vóley. Tania, y si terminaba el dorama, te sentías deprimida porque querías seguir viendo más. Entonces era mi idolatría, pero que yo pasaba estando ya en la iglesia, comenzando en la iglesia. Es un proceso que el Señor tiene. Entonces, si ustedes como jóvenes, tal vez, o como adolescentes, si ustedes tienen algo de lo que hemos hablado en este instante, pues el Señor los puede libertar de esa idolatría. Sí, todos pasamos Dios nos ha sacado de eso. Justamente iba a comentar algo relacionado, porque es a niveles, ¿no? No es que llegamos a la iglesia y directamente ya nos cambiamos la ropa, ya nos quitamos los aretes, ya nos quitamos el maquillaje, sino que poco a poco, cuando ya vamos creciendo espiritualmente, cuando vamos teniendo una relación con Dios, ahí es donde el Señor nos va cambiando, no porque vemos a una hermana o porque vemos a un hermano, vamos a cambiar directamente todo lo que hacemos o cómo vivimos, sino es Dios obrando en nuestras vidas. Tratos personales. Que son como nuestras propias convicciones y vivencias, ¿no? Como la que tuvo el pastor Ruiz. El mismo del cine. Yo tenía 21 años, ¿ah? Claro, pero fue un trato personal con Dios, claro. Y pastor Ruiz, para poder ir a lo mejor en conclusión, hemos visto que el deporte no es malo, ¿no? La música no es mala, siempre y cuando, como dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Claro. Y aquí hay muchos jóvenes que están poniendo ya sus casos, exponiendo sus casos en los comentarios, pero sí, de verdad, lo están exponiendo, están diciendo, ¿qué hago con el tema de la vestimenta? Me es difícil dejarlo. Y en conclusión, pastor, cuando identificamos cuál es nuestro ídolo, qué recomendación le podría dejar a estos jóvenes? Sabemos bien ya cómo identificar cuál es nuestro ídolo cuando nosotros le ponemos ese primer lugar o le quitamos el primer lugar a Dios y ponemos esta parte de nuestro ídolo, ya sea un sentimiento, una persona, una acción o algún lugar que podamos concurrir. Entonces, ¿cómo, pastor Luis, podemos identificar, el pastor Juan Carly? Ya sabemos cuál es nuestro ídolo, ahora, ¿cómo lo dejo? Lo que dice la palabra de Dios, vuelve a tu primer amor. O sea, el amor a Dios es lo que hace que uno se deshaga de todo lo demás. Es un proceso, como dice nuestra hermana Denny, es un proceso, de hecho, pero Dios trató conmigo, Dios trató con ustedes, con Tania. Es un proceso, el amor a Dios, Dios ve nuestro corazón. Y el amor a Dios hace que Dios nos vaya desconectando. Así es, pastor, y hasta pero que también depende de uno también que ponga de su parte a poder dejarlo. Exacto. Y también para que Dios se glorifique, como dice la palabra, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Claro, o sea, no lo hacemos nosotros, en realidad lo hace Dios. Amén. Por nosotros mismos no podemos. Uno mismo no va a salir. De hecho, el Señor por profecía le dijo a Jeremías acerca del pueblo, le dijo que se vuelvan de sus ídolos y yo no haré el mal que he prometido hacerles, pero ellos no lo hicieron y el Señor, ¿qué pasó? Destruyó y los llevó cautivos. Pero ¿por qué le vino eso? Porque ellos no estaban agarrados de Dios. No, o sea, todo empieza con el corazón, como dice, ¿no? Vuelve a tu primer amor. El primer amor, si uno lo tiene encendido, es el motor de todo. Y volver a nuestro primer amor. Pastor Juan Carly, ¿qué recomendación le podría dar a todos estos jóvenes, adolescentes y público en general? Y recién convertidos de la iglesia. De volver. Pastor Luis ya dio la idea que quería dar, pero voy a seguir la secuencia, porque es clave. Toda la idolatría parte en el corazón. Cuando una persona se convierte al Señor, Dios le da un nuevo corazón. Ese nuevo corazón ahora Dios le llena con su amor.
Entonces, cuando algo está lleno, ya no hay lugar para Exacto, otras cosas. ya no hay lugar. Pero si ese corazón no se llena de Dios, no se renueva con la palabra, como dice Pablo a los romanos, entonces hay otras cosas que comienzan a tomar control y a tomar lugar. Pero entonces la clave, ¿cuál es? ¿Cómo yo demuestro que amo a Dios? Sería la pregunta correcta, ¿no? Para que no haya ido. O sea, yo puedo decir, yo amo a Dios, pero ¿cómo demuestro que amo a Dios? Fácil, Cristo lo dijo. El que dice que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Entonces, ¿cuál es el mejor método, el mejor purgante o desinfectante contra la idolatría? Es el amor a Dios, pero en base a la obediencia a su palabra. El que obedece la palabra se va a llenar de Dios y no va a haber lugar para ídolos, porque quiere agradar a Dios, porque Dios ocupa el primer lugar en su vida. Por eso Dios dice, no, yo amo a los que me aman y honro a los que me honran. Así es, nos vamos, querida audiencia, con esta hermosa frase del pastor Juan Carlos y del pastor Luis, que todo mal puede radicar en el corazón del hombre, pero si el corazón está lleno de Dios, podemos observar y ver que en un corazón cuando está lleno de Dios no hay nada, no hay ídolo y no hay espacio para que lo pueda llenar, porque ya está lleno de Dios. Entonces, cuando nuestro corazón está lleno de Dios, no hay espacio para poner en primer lugar a otro acto, acción o cosa tangible o intangible que puede existir. Así que los invitamos a que puedan tener un corazón lleno de Dios para no tener más ídolos dentro de nuestro corazón, querida audiencia. Los invitamos a compartir esa transmisión y hasta la próxima con ustedes, quien les estuvo acompañando, Yemina Tapia. Esperamos vernos hasta el próximo lunes. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Nos vemos.